Vamos a continuar entonces con los aires como tal. El ácido acetilsalicílico es uno de los integrantes, en realidad es el prototipo de los aines. Y entonces, este ha sido el primer aine básicamente de ser sintetizado y sacado al mercado, por lo tanto se le ha dado muchos usos y muchos de ellos pues, no correspondían. Tiene las 4 A's de los aines, por eso es el prototipo, pero actualmente vamos a ver que se ha relegado su utilización a la correlación planetaria. Las otras A's no se las considera mucho por varias razones que les vamos a ir describiendo. Entonces, tiene buen efecto analgésico, es un excelente antipirético, antiinflamatorio, antiagregante planetario. Sí tiene también efecto queratolítico, y eso también vamos a ver que en la actualidad se usa bastante. Van a ver que es un compuesto muy apreciado en la parte dermatológica, en preparados tópicos, porque ese efecto queratolítico ayuda, por ejemplo, para el acné, para manchas, para varias aplicaciones a nivel tópico. Entonces, estos dos últimos serían las principales aplicaciones en la actualidad del ácido acetilsalicílico. ¿Qué es lo que hace este fármaco? Inhibe de forma irreversible la COX. Y en las plaquetas esto es irreversible en el sentido en que toda la vida útil de la plaqueta, que es alrededor de 8 a 10 días, esa plaqueta va a estar inutilizada, es decir, que nunca más va a poder agregarse con otra plaqueta. De ahí que su efecto es sumamente intenso. A pesar de que la vida media del ácido acetilsalicílico es apenas de 15 minutos, no se utiliza en intervalos de dosis más próximos, podríamos decir, porque no es necesario, porque como su acción es irreversible, con una sola administración diaria tenemos excelente efecto, ¿sí? También es importante recordar que como es una molécula ácida, su pK es alrededor de 3.5 más o menos, entonces sumamente ácida, por lo tanto, alcalinizando la orina podemos facilitar su eliminación del organismo. La presentación viene en comprimidos entre 100 y 500 miligramos. Lo habitual es usar 500 miligramos cuando usamos como analgésico, por ejemplo, para escuchar, me dolía la cabeza, me tomé una aspirina, esa viene de 500, o me tomé 2 aspirinas y se toman de, 1 gramo, ¿no? Con las 2 aspirinas. Entonces es lo habitual. Vamos a ver que si nos fijamos sus dosis, esto es un dato bien importante porque fíjense, para obtener el efecto analgésico y antipirético, las dosis requeridas son alrededor de los 600 miligramos por día. Entonces, también sería el equivalente entre 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. Y obviamente, ¿eso que implica? Que le vamos a dar, por ejemplo, 200 cada 8 horas o 300 cada 8 horas, oscila en ese rango, o 500 incluso cada 8, donde obtendríamos 1500 día. Entonces, son dosis más elevadas. Como antiagregante plaquetario se requieren dosis entre 81 a 325 miligramos día. La dosis habitual como antiagregante plaquetario es de 100 miligramos día, es decir, 100 miligramitos una sola vez al día. Esa es la famosa aspirineta, por ejemplo. Como antiinflamatorio, fíjense, las dosis requeridas oscilan entre 3 hasta 4 gramos por día. Por decir, le doy 1 gramo cada 8 horas o 1 gramo cada 6 horas. Entonces son dosis realmente altas. Y si nos vamos a dosis kilo peso, entre 60 a 100 miligramos por kilogramo día dividido en 3 administraciones. Vale decir, sí tiene buen efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, pero para obtener este efecto, las dosis utilizadas son muy altas. Y el hecho de que se usen dosis tan altas determina un alto riesgo de toxicidad, es decir, aparecen muchos efectos adversos por lo alto de las dosis. En cambio, cuando usamos como antiagregante planetario, como la dosis es tan bajita, la probabilidad de efectos adversos es mínima y casi nunca aparece. A tal punto que, como hemos dicho en la anterior clase, los AINES no se deberían usar en pacientes cardiópatas, pero el ácido acetilsalicílico lo usamos como antiagregante planetario básicamente en todas las cardiopatías, ¿sí? Porque el paciente se beneficia del efecto antiagregante planetario y además con esas dosis tan bajitas, la probabilidad de que aparezcan efectos adversos es mínima, casi nunca aparece, ¿sí?
Entonces, por estas razones y por el hecho de que hoy sí tenemos aires que son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, con dosis más pequeñas, mucho más seguros, no se justifica usar con ese objetivo aspirina, ¿sí? Entonces la aspirina se ha relegado, como les decía, a su acción antiagregante reglamentaria. Sí se ha usado, vuelvo a insistir, en otras épocas para cualquier tipo de dolor, fiebre o inflamación de leve a moderada intensidad, pero hoy en día no es una aplicación frecuente. Entonces, cuando tenemos efecto antiagregante reglamentario, cuando lo necesitamos, cuando tenemos riesgo de trombosis. Entonces, fíjense, pacientes que ya han tenido ataques sistémicos transitorios, anginas inestables, trombosis de las arterias coronarias, por ejemplo, ahí podemos mencionar pacientes obesos, pacientes sedentarios, pacientes adultos mayores con poca movilidad, postquirúrgicos, pacientes que están postrados o que están sentados muchas horas al día o parados muchas horas al día. Entonces, todos esos tienen riesgo de trombosis, ¿sí? Y el primer fármaco que podemos usar es el ácido acetilsalicílico. Cuando este no funciona, ya recurriremos a los anticoagulantes específicamente. Bien, también se ha demostrado que pequeñas dosis o dosis pequeñas de ácido acetilsalicílico de forma constante, o sea, todos los días, puede constituirse en un factor de protección del cáncer de colon. Por eso es que nos dice que puede disminuir la incidencia de cáncer de colon. Evidentemente, este estudio está todavía en su segunda fase de prueba, pero seguramente ya nos van a dar los resultados de si realmente se constituye un factor de protección. Bien, si vemos los efectos adversos, el ácido acetilsalicílico puede tener todos los efectos adversos que hemos descrito para los AINES, pero en general estos se presentan con más frecuencia cuando las dosis son altas o cuando usamos esas dosis que hemos dicho para analgesia, para antiinflamación. Las más comunes que podemos mencionar son la intolerancia gástrica, las úlceras gástricas y duodenales, la hepatotoxicidad. Este es bien importante y una de las razones por las cuales se recomienda no usar ácido acetilsalicílico en niños, porque la incidencia de esta es más alta en ácido acetilsalicílico. Se ha visto la aparición de crisis asmáticas y exantemas por reacciones de hipersensibilidad. Sobre todo el asma es más peligroso en niños que suelen tener hipersensibilidad crónica. También se ha descrito el síndrome de Reye, como les decía. El síndrome de Reye es una encefalopatía grave por la que el paciente puede quedar con daño cerebral irreversible o incluso fallecer. Y el síndrome de Reye tiene tres elementos fundamentales para su aparición. Es, número uno, paciente pediátrico, ¿sí? Que es el punto más importante. Segundo, el uso de aspirina. Y tercero, una enfermedad viral. Esas son las tres condiciones bajo las cuales se presenta el síndrome de Reye. Entonces, antes, es cierto, cuando salió la aspirina al mercado, no había ninguna contraindicación para el uso de pediatría. Pero después empezó a aparecer casos de síndrome de Reye y se hizo una asociación directa con el uso de aspirina. Por lo tanto, hoy en día se recomienda que cuando hay infecciones virales febriles no se use aspirina, porque el riesgo de Reye está ahí. Y podemos usar otras cosas, por supuesto, porque la enfermedad viral febril, la razón de usar el AINE es controlar la fiebre. Entonces, fíjense, para controlar la fiebre tenemos paracetamol, que no tiene riesgo de producir síndrome de Reye, ¿sí? Entonces, hoy en día sí está contraindicado el uso de aspirina en pacientes pediátricos que tengan cuadros virales febriles por este riesgo, ¿sí? Evidentemente no quiere decir que a todos los que usan aspirina les va a dar síndrome de Reye, no, porque sabemos que la aparición de efectos adversos secundarios no se dan al 100% de la población, ¿sí? Porque van a decir, no, pero mi abuelita a mí me ha dado aspirina y no me ha pasado nada, cierto, pero teniendo mejores alternativas terapéuticas, teniendo otras opciones, ¿te vas a arriesgar a que tu pacientito sea ese uno en cada 1000 que le da síndrome de Reye? No es coherente, ¿no es cierto? Porque además, si le da síndrome de Reye y te hacen un juicio de responsabilidades, ¿cómo vas a justificar que has usado aspirina cuando ya desde hace años está prescrito en ese tipo de situaciones? ¿Sí? ¿Y por qué eso es importante? Si ustedes se ponen a pensar, el COVID también es una enfermedad viral febril,
¿sí? Necesitamos controlar fiebre y han usado bastante el famoso resfriolito para los niños que tiene aspirina, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y por eso les digo, ustedes manejen genérico, no se acostumbren a los comerciales, porque a veces nos hemos acostumbrado a usar el comercial y nos hemos olvidado qué principio activo contiene y estamos usando algo que es más peligroso, ¿sí? Entonces mucho cuidado con el síndrome de Guillain. También se han descrito hemorragias gastrointestinales, toxicidad renal, pero en general todos estos, vuelvo a insistir, es con las dosis más altas, ¿sí? No tanto con la dosis antiagregante plaquetario, con la que los efectos adversos son muy poco frecuentes. Bien. Otro fármaco súper importante que debemos recordar de los AINES es el ibuprofeno. Hoy en día el uso de ibuprofeno es mucho más amplio. En pandemia se ha amplificado el uso del ibuprofeno, hemos usado más en los últimos 50 años, creo, porque obviamente es un AINE COX no selectivo, inhibe la COX de forma no selectiva. Por lo tanto, tiene las 4 A's de los AINES. Sin embargo, a pesar de ser un fármaco no selectivo, su capacidad de producir lesión en la mucosa gástrica, alteración a nivel renal, produciendo disminución del gasto urinario, efectos sobre la agregación plaquetaria, es mucho más bajo que de los otros AINES no selectivos. Entonces es un AINE, podríamos decir, más seguro que los otros de su grupo, ¿sí? La dosis en adulto es de 200 a 800 miligramos cada 6 a 8 horas. Lo habitual para ver es que en nuestro medio usemos cada 8 horas y 200 miligramos en adulto no solíamos utilizar hasta antes de pandemia, ni siquiera había esa presentación en nuestro medio, ¿sí? Ahora ya llega, ya tenemos. ¿Por qué? Normalmente, bueno, nuestra tendencia era usar entre 400 y 600, sigue siendo. En pandemia nos hemos acostumbrado a usar más la de 400 porque obviamente le hemos dado ibuprofeno con antigripales, con vitaminas, con suplementos, con antiagregantes, entonces era demasiado alto darle 600, ¿no? Entonces hemos usado la de 400 cada 8. Hoy en día, dependiendo de cómo está el pacientito, vamos a tender siempre a usar 400 a 600, que vienen en esas presentaciones. Sí hay de 800, sin embargo, la literatura que nos dice, no hay evidencia de que con dosis tan altas el efecto sea mejor, o sea, si comparamos efecto terapéutico entre 400 y 800 es muy similar, es casi el mismo, pero lo que sí es diferente con esas dosis tan altas son los efectos adversos. Mientras mayores las dosis, más efectos adversos aparecen. Entonces la mayoría de los autores dicen, ¿para qué darle dosis tan altas si no vamos a tener mejoría en el resultado, pero sí vamos a empeorar los efectos adversos? Entonces no es tan coherente usar dosis tan altas. Realmente se usará 800 solo cuando el cuadro sea demasiado intenso y amerita usar una dosis de esas características. Buen día. Bien, la dosis kilopeso es de 5 a 10 miligramos por kilogramo dosis, también distribuida cada 8 horas. Y como les decía en la clase anterior, si tengo un pacientito que está con fiebre, que está con dolor, ya le he dado su antibiótico porque su gargantita está súper inflamada, pero no está tolerando alimentitos, está vomitando, está súper inflamada la gargantita, mejor que el paracetamol va a ser el ibuprofeno porque nos va a ayudar a corregir esa inflamación de forma más rápida y eso necesitamos en ese paciente, ¿sí? Evidentemente con el ibuprofeno sí tenemos más riesgo de reacciones de hipersensibilidad como asma, por ejemplo, ¿no? O hiperreactividad bronquial. Entonces, si el pacientito tiene antecedentes de que ya es hiperreactivo, sí hay que tener cuidado con el ibuprofeno, ¿sí? Vamos a ver además que pues está contraindicado si hay poliposis nasales, empeora la inflamación de la vía respiratoria, pacientes con angioedema, que ya hemos dicho la reactividad bronquial, y también en meningitis asépticas en pacientes con lupus no se recomienda usar ibuprofeno. Algo interesante es que una de sus aplicaciones es el cierre del conducto arterioso. ¿Se acuerdan que hemos visto en eicosanoides? Y hemos dicho se puede usar AINES para inhibir la COX y que se complete el cierre del ducto arterioso cuando hay un pequeñito soplo. El ibuprofeno es uno de los que se puede usar, ¿sí? También se ha usado con muy buenos resultados en osteoartritis de rodilla y en dolores dentales postquirúrgicos, considerando que el dolor dental postquirúrgico conlleva mucha respuesta inflamatoria, porque se manipula, se lastima tejidos, entonces el dolor es de origen inflamatorio y ayuda bastante, ¿sí?
Y en general podemos decir ibuprofeno es útil en cualquier situación donde hay dolor, inflamación, fiebre de leve a moderada intensidad, considerando y recalcando que su gran bondad, podríamos decir, es el control eficaz de la inflamación. Es un antiinflamatorio sumamente eficaz. Bien, dentro de los AINES también vamos a mencionar al ketoprofeno, porque también es un fármaco muy utilizado en el medio, justamente por sus grandes características y beneficios en el control del dolor. Es un AINE dual. El ketoprofeno es el único AINE dual que vamos a ver. Ya dijimos que era AINE dual, que bloquea la COX y que bloquea la lipoxigenasa, bloquea las dos vías metabólicas. Y eso hace que sea un excelente fármaco con una muy buena potencia. Es muy similar a los otros AINES, sin embargo, pues es muy deseable, podríamos decir, su acción, sobre todo su control del dolor, ¿sí? Tiene muy buenos efectos de control del dolor. Sí hay que tener cuidado porque interacciona con el probenecid, aumenta sus vidas medias y aumenta el riesgo de toxicidad. Sí puede reducir el efecto de antihipertensivos como beta bloqueantes y ECAs diuréticos. Entonces, si el paciente es cardiópata, hay que tener mucho cuidado con el ketoprofeno. Como dijimos, idealmente en los cardiópatas no usar AINES, pero vamos a ver que podría haber alguna situación en la que necesito usar un AINE, entonces hay que tener cuidado en la selección del por AINE. Tenemos para administración oral, por ejemplo, comprimidos de 25 o 50 miligramos, que se recomienda cada 6 o cada 8 horas. La más usada en nuestro medio es de 50 miligramos. Tenemos ampollitas de 100 miligramos en 12 ml y de 100 miligramos en 5 ml para administración intravenosa e intramuscular. También tenemos dosis kilopesos, se recomienda de 10 a 20 miligramos por kilogramo día, distribuido en 3 administraciones diarias. Y tópico, que viene por ejemplo, vienen ungüentos, y también tenemos parches de ketoprofeno, que el pacientito se aplica en la zona donde está la lesión y deja hasta que el parchecito se salga. Y si es en ungüento, de 1 a 2 veces al día en la zona afectada. ¿Y puedo combinar el tópico con la administración oral de otro fármaco? Claro que sí, va a mejorar la respuesta y la evolución del paciente. ¿En qué se usa ketoprofeno? Fíjense, artritis reumatoides, artrosis, espondilitis anquilosantes, episodios agudos de gota, justamente porque tiene un potente control del dolor y corrección de la inflamación. Entonces, cuando el signo predominante en el paciente es dolor, ketoprofeno es excelente alternativa terapéutica. Tenemos también el diclofenaco. Van a ver que hablamos de diclofenaco sódico y diclofenaco potásico. La sal sódica hace que se libere más lento, entonces tarda un poco más en liberarse. En cambio, la sal potásica hace que se libere más rápido, su acción es más rápida y se usa más en cuadros agudos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos diclofenacos de 25, de 50, de 100 para administración oral. Tenemos la dosis en pediatría, que es de 1 a 2 miligramos por kilogramo día y se puede dar cada 12 horas. Tenemos ampollas de 75 miligramos en 13 ml, en 12 ml. Tópico también tenemos diclofenaco en gel, en pomada, en spray, en algunas presentaciones. Entonces, el diclofenaco tiene un inhibidor COX no selectivo, actúa igual en la COX de forma indistinta. Es muy parecido a todos los AINES, pero vamos a decir que si bien tiene las 4 A's de los AINES, su fortaleza principal es manejo de dolor. Pues ya estamos viendo que ketoprofeno, diclofenaco para dolor es una gran elección. Además, el diclofenaco se caracteriza porque se concentra de forma importante en las articulaciones, y eso hace que en lesiones osteoarticulares sea una gran elección porque vamos a tener mejor respuesta que con otros AINES por su acumulación a nivel de las articulaciones, ¿sí? Bien, también es importante considerar que tenemos en gotitas, ¿no? Se recomienda 1 gota por kilo y se administra normalmente PRE. Entonces es muy importante, fíjense, con el diclofenaco potásico para los cuadros agudos, la dosis del niño varía un poquito, 0,5 a 2 miligramos por kilogramo día cada 8 horas. En
En cambio, con el sódico hemos dicho de 1 a 2 miligramos kilogramo día cada 12 horas. El intervalo también es más prolongado, ¿sí? Bien, y se puede usar en cualquier situación de dolor, inflamación, fiebre de leve a moderada intensidad. Por ejemplo, van a ver que el diclofenaco de 100, de 200, se puede utilizar también en amenazas de aborto. ¿Por qué creen que el diclofenaco podría ser útil en una amenaza de aborto? ¿Cuál es el efecto de las prostaglandinas en el útero? Es un sistema icosanoide. Produce contractilidad del útero, ¿no? Entonces, al darle un AINE, lo que hacemos es bloquear la producción de prostaglandinas para que el uterito se relaje, ¿sí? Obviamente, siempre hay que investigar la causa de esa contracción. Como en un porcentaje importante es inflamatorio o es infeccioso y hay liberación de prostaglandinas, suele ayudar, pero no quiere decir que va a solucionar el problema. Si queremos solucionar el problema de base, hay que investigar la causa específica, ¿sí? Bien, también vamos a hablar de la indometacina, que es también derivado del ácido acético. Fíjense, ese inhibidor COX no selectivo, pero también inhibe la fosfolipasa A, la fosfolipasa C, disminuye la migración de neutrófilos y la proliferación de linfocitos T y B. Por lo tanto, su efecto sobre la respuesta inflamatoria es bastante potente, ¿sí? Vamos a ver que esta indometacina es muy importante porque si bien tiene las 4 A's de los AINES, en cuadros donde el dolor es de origen inflamatorio también da muy buen resultado. Y esta también se ha utilizado para el cierre del conducto arterioso, igual que el ibuprofeno. Las dosis van de 25 hasta 100 miligramos, tenemos supositorios de 100 miligramos y ampollas de 15 miligramos en 1 ml, ¿sí? Y esto es bien interesante porque fíjense, esta forma en supositorio se suele utilizar en pacientes con amenaza de aborto, ¿sí? Pero fíjense, esto es bien interesante porque en etapas tempranas de la gestación podemos usar la indometacina con el mismo objetivo que hemos mencionado del diclofenaco para que el uterito deje de contraerse cuando hay una amenaza. Pero en etapas avanzadas de la gestación está contraindicado el uso de indometacina porque se puede producir un cierre prematuro del conducto arterioso. Entonces, la edad gestacional también es fundamental para decidir qué fármaco usar y qué fármaco es peligroso. Y el mismo fármaco puede estar contraindicado en una etapa e indicado en otra etapa, ¿sí? En niños, la dosis es de 1.5 a 3 miligramos kilogramo día dividido entre cada 8 a 12 horas. Sin embargo, no es un fármaco muy utilizado. Vamos a ver que esto principalmente por sus efectos adversos. Porque fíjense, puede tener todos los efectos que hemos mencionado para los AINES, pero además se ha descrito pancreatitis como una complicación severa, grave, peligrosa. Entre otros se ha visto cefalea, mareos, confusión, depresión, esto más en pacientes adultos. En sangre se ha visto púrpuras trombocitopénicas, anemias y en casos rarísimos psicosis y alucinaciones. Entonces tiene muchos efectos adversos, por eso es un AINE que no se suele utilizar como fármaco de primera elección en la mayoría de las situaciones, ¿no? Está más relegado a ciertas patologías. También interacciona con el probenecid, aumenta las vidas medias por inhibición de la depuración renal y biliar, lo cual aumenta la toxicidad. Aquí está lo que decíamos, ¿no? El uso durante las semanas entre las 27 y 24 semanas puede producir efectos adversos importantes en el feto, principalmente a nivel cardiovascular, con el cierre prematuro del ducto arterioso. También se ha visto afectación en plaquetas, en la función renal del fetito y en su sistema gastrointestinal. Entonces, ya en etapas avanzadas de la gestación no se debe usar, ¿sí? Pero en amenazas de aborto, no se olviden que para considerar un aborto estamos hablando de antes de las 20 semanas, ¿sí? Entonces, en esas etapas podría considerarse como una alternativa útil, pero obviamente analizando siempre el riesgo-beneficio. Bien, dentro del grupo de AINES, otro AINE muy importante que necesitamos considerar es justamente el ketorolaco. Cuando hablamos del ketorolaco, también se le conoce como ketorol, ¿no?
viene de 10, 20 miligramitos los comprimidos. Hay también comprimidos de 30 miligramitos para administración sublingual. Tenemos ampollas de 30 miligramos por ml. En adultos se dan dosis de 10 miligramos cada 4, cada 6 horas, aunque dependiendo del caso, ¿no? Cuando le damos sublingual, por ejemplo, solemos darle de 30 miligramitos sublingual 1 o 2 veces al día como máximo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque su efecto es maravilloso, súper potente, tanto que fíjense, una de sus aplicaciones principales es los postquirúrgicos, o sea, pacientes que han sido sometidos incluso a cirugías grandes, piden su ketorolcito sublingual y están planchados ahí sin dolor, ¿sí? Entonces es muy, muy eficaz. Sin embargo, el principal riesgo con el ketorolaco es la lesión renal. Puede inducir falla renal. Y por eso es que no se recomienda que se use más de 2 días. Si realmente la intensidad de dolor del paciente es significativo, se recomienda darle entre el primer y el segundo día para que se mantenga estable. Y después de eso no quiere decir que lo vamos a dejar con dolor al paciente, sino que vamos a cambiar a otro AINE que sea más seguro, ¿sí? Y hay que recomendar y ser bien enfáticos con el paciente, porque si no el paciente, como le genera un control del dolor tan bueno, entonces quiere tomarse todo el tiempo y seguir tomando keterol como si fuera tostado. Y sí han habido pacientes que han quedado con falla renal por excederse con el tiempo de tratamiento con ketorol, ¿sí? Entonces muy importante. Se ha usado con buenísimos resultados en artritis reumatoide, espondilitis anquilosantes, episodios agudos de gota asociados a inflamación. Y fíjense, para que vean la gran potencia como analgésico que tiene, en pacientes que ya estaban recibiendo morfina en sus máximas dosis y no teníamos buenos resultados, se ha empezado a intercalar ketorolaco, morfina, y se ha logrado controlar nuevamente el dolor, ¿sí? Entonces es altamente eficaz. Bien, y no podemos dejar de hablar de los derivados del ácido enólico, donde están los oxicams, ¿sí? Vamos a hablar del piroxicam y del meloxicam. Ciertamente estos dos fármacos tienen el mismo origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los dos son derivados de los oxicams y a veces, porque obviamente su nombre se parece, ¿no? Piroxicam, meloxicam, decimos, pues entonces los dos hacen lo mismo. Los dos son AINES, ciertamente, pero ¿cuál es el punto? El piroxicam es un excelente analgésico, pero fíjense, inhibe a la COX de forma no selectiva. Además, a dosis altas disminuye la migración de polimorfonucleares, de radicales de oxígeno y la función de linfocitos. Por lo tanto, es excelente para controlar dolor, inflamación, fiebre, pero fíjense, su capacidad de producir lesión de la mucosa gástrica es 9.5 veces más alto que de cualquier AINE. Vale decir, si mi paciente tiene gastritis o tiene ya lesión de la mucosa gástrica, piroxicam es la peor opción que le puedo ofrecer, ¿sí? Porque si es buena AINE, controla muy bien dolor, inflamación, fiebre, pero me va a lesionar más la mucosa gástrica que cualquier otro AINE, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Si uso piroxicam, siempre debo proteger la mucosa gástrica, aún en pacientes que no tienen antecedentes ni lesión de la mucosa gástrica, porque se va a lesionar, ¿sí? La dosis habitual es esta de comprimidos de 20 miligramitos. Se suele usar 20 miligramitos una sola vez al día y va bastante bien. En paciente pediátrico de 0.2 a 0.6 miligramos por kilogramo día cada 24 horas, es decir, igual una sola vez al día. En el famoso Flogiatrin B12 que usamos tanto, que tiene analgésico, complejito B y demás, suele venir con piroxicam, ¿sí? Porque eso le va a ayudar a quitar el dolor, la inflamación al paciente, y el complejo B le ayuda a regenerar, restituir las estructuras osteomusculares, nerviosas y demás. Entonces va bastante bien en neuropatías, en lesiones osteomusculares y demás, va muy bien. Pero no hay que olvidarnos el riesgo de lesión gástrica. ¿Y por qué enfatizamos en esto? Porque el meloxicam, que tiene el mismo origen químico, es una de las mejores alternativas que le podemos ofrecer al paciente cuando tiene algún tipo de lesión de la mucosa gástrica. El paciente que tiene gastritis, que tiene ulceropatías, meloxicam es una excelente alternativa porque es COX-2 preferencial, es decir,
que actúa más sobre la COX-2 si usamos las dosis correctamente. No necesita usar, si quieren, protector gástrico, entre comillas, porque el fármaco no va a producir lesión de la mucosa gástrica porque no actúa en la COX-1, ¿sí? Sin embargo, el meloxicam, insisto, es preferencial, que quiere decir que si el paciente se sobredosifica, no respeta los intervalos que le hemos dado, las dosis que le hemos dado, puede perder esa preferencia y también bloquear la COX-1 y ahí tener más riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense, el meloxicam y el piroxicam tienen el mismo origen, pero el meloxicam es una excelente alternativa cuando hay lesión gástrica y el piroxicam es la peor alternativa cuando hay lesión gástrica, ¿sí? Pues no olvidar esa diferencia. La dosis es de 7.5 a 15 miligramitos cada 12 o cada 24 horas y va muy bien, tiene excelentes resultados, no produce alteración de la agregación plaquetaria y es más seguro si ya tengo lesión de la mucosa gástrica. Otro que puedo mencionar dentro de los COX-2 selectivos o preferenciales es el celecoxib, que pertenece a otra familia. La dosis es de 100 a 200 miligramos por día, o bueno, en realidad puedo llegar hasta 400, los comprimidos vienen de 100 y de 200, se recomienda cada 4 o cada 6 horas. Este es inhibidor selectivo de la COX, es decir, no pierde la selectividad, no importa si altero los factores externos, siempre va a actuar solo en la COX-2. Entonces, celecoxib es mucho más útil en COX-2, pero el punto importante, ¿cuál es? No se olviden que celecoxib pertenece a la familia del rofecoxib y valdecoxib. Esos dos fármacos han sido retirados del mercado más o menos a un año de haber salido al mercado, o sea, no han estado casi nada. ¿Por qué? Porque estos fármacos tienen la consigna en su posología y en sus precauciones que pueden producir accidentes trombóticos graves, ¿sí? Y rofecoxib y valdecoxib, justamente por complicaciones trombóticas, han producido muerte de pacientes, ¿sí? Y han sido retirados del mercado por esa razón, porque se han muerto pacientes, y esa no es una complicación aceptable para ningún fármaco. Celecoxib, que es de la misma familia, no ha producido muerte de pacientes, por eso se ha quedado en el mercado, pero van a ver que en sus indicaciones dice: si el paciente tiene riesgo trombótico o algún antecedente de alteración de la coagulación, no se debe usar celecoxib, ¿sí? Y esa es la razón por la que van a ver que en el medio, entre celecoxib y meloxicam, se prefiere al meloxicam, ¿sí? Por los antecedentes que tiene celecoxib de su grupo. Y bueno, celecoxib también tiene interacción negativa con warfarina, así que si el paciente recibe warfarina, celecoxib no se debe utilizar. ¿Qué efectos adversos vamos a ver para estos fármacos? Pueden presentarse los mencionados en general para los AINES, también se ha descrito hipersensibilidad. Algo importante es que puede aumentar el riesgo de ciertas infecciones, las úlceras pépticas activas o sangrantes a nivel gastrointestinal, sobre todo si nos excedemos en las dosis del meloxicam, porque pierde su preferencia. No se recomienda usar estos fármacos en menores de 18 años, en mujeres embarazadas ni que estén dando de lactar, o pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática. No se debe usar en alérgicos a las sulfas o en pacientes asmáticos porque se han visto reacciones cruzadas. No asociar a warfarina, como ya dijimos, sobre todo el celecoxib. Tampoco asociar a fluconazol, metotrexato o rifampicina. Y hay que tener interacción con los inhibidores de la CYP2C9. Bien, y no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de analgésicos de la dipirona. La dipirona, igual que el paracetamol, no es un AINE, pertenece al grupo de los derivados pirazolónicos, es conocida como metamizol dipirona. ¿Qué vamos a decir de la dipirona? ¿Por qué se la ha encasillado clásicamente con los AINES? Porque es inhibidora de la COX, sí inhibe la COX igual que los AINES, pero no es lo único que hace. La dipirona además inhibe los canales de calcio, también libera el óxido nítrico, es agonista de receptores opioides y agonista de receptores de cannabinoides. Eso que determina que su efecto como analgésico es sumamente potente.
potente, más potente que de cualquier otro que hemos visto. Su eficacia en el control de la fiebre es más alto que de todos los AINES. Entonces, normalmente cuando el AINE no está funcionando, no estamos logrando controlar la fiebre del paciente, dipirona. Y van a ver que cuando el paciente llega con fiebre alta a la emergencia, sea paciente adulto pediátrico, y no estamos pudiendo controlar, también dolor, dipirona, bien les pasa dipirona, ¿sí? Es muy buena porque además este efecto que tienen los canales de calcio y demás hace que sea antiespasmódico, es decir, produce relajación de las fibras y esto disminuye potencialmente el dolor. Entonces, para controlar dolor de alta intensidad asociada a espasmo, fiebre de alta intensidad que no responde a otros fármacos, es excelente alternativa, ¿sí? Fíjense, eso ha hecho que se use en estados dolorosos muy agudos e intensos, también en estados donde hay espasmo, es un excelente antiespasmódico, y también como antipirético. La famosa novalgina que mencionan los pacientes desde antes es dipirona, ¿sí? O van a ver que el famoso dioxadol, llamamos al dioxadolcito, es muy bueno, muy eficaz también, excelente para controlar estos cuadros. Para los niños tenemos dioxadol en gotitas, pero hay que tener mucho cuidado porque vamos a ver que tiene efectos adversos significativos, es peligroso, su toxicidad es más alta y hay que usarlo con más criterio. Entonces, normalmente reservamos el dioxadol para pacientitos que con AINES o con paracetamol no están logrando bajar la fiebre. Entonces, recién le damos dioxadol, solo en casos extremos. Y fíjense la diferencia de dosis. El paracetamol hemos dicho una gotita por kilo. En el caso del dioxadol es una gotita cada 2 kilos, ¿sí? O sea que si pesa 10 kilos mi pacientito, le voy a dar solo 5 gotitas de dioxadol, ¿sí? Es sumamente potente. Entonces, tengo comprimidos de 500, que es lo que usamos en pacientitos adultos, ampollitas de 500 miligramos y de 1 gramo en 2 ml, gotitas de 500 miligramos por ml. En adultos se recomienda dosis de 1 hasta 2.5 gramos, se puede usar intramuscular o intravenoso, pero lo habitual es que usemos de 500 miligramos hasta 1 gramo, ¿sí? No solemos usar dosis tan altas. Y se puede repetir cada 6, cada 8 horas, dependiendo de la intensidad del cuadro del paciente. Algo súper importante es que cuando vamos a pasar parenteral, tiene que ser lentito, con el paciente recostado, es decir, en decúbito, y con una vigilancia constante de los signos vitales. ¿Por qué? Este efecto en los canales de calcio y la liberación de óxido nítrico hace que la presión arterial baje de golpe, ¿sí? Entonces, si le pasamos muy rápido, nos hipotensa, se nos puede desmayar el paciente y se nos complica, ¿sí? Entonces, tiene que estar recostadito, porque han habido pacientitos que les han pasado y porque se han desmayado y se han lastimado. Entonces, recostadito, yo lo vigilo, y no es que le voy a poner y se va a ir el paciente, lo tengo que vigilar unos 20, 30 minutos después de haberle administrado, y recién se puede ir a su casita, ¿sí? Porque ahí tengo que ver que se estabilice bien. Por vía oral se recomienda de 1 a 2 comprimidos cada 8, en gotitas 1 ml cada 6 o cada 8 horas. En adulto, en niño, se debe hacer kilopeso, de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, o una gotita cada 2 kilos por kilos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, va a ser una herramienta súper útil, pero fíjense que hay países que han dejado de utilizar dipirona, sobre todo la Unión Europea, en su lista de medicamentos, por ejemplo, han retirado a la dipirona desde hace varios años. Y hay estados incluso en los que han prohibido su utilización, que ahorita vamos a ver por qué. Puede producir reacciones anafilácticas con síntomas cutáneos, mucosos, disnea, síntomas gastrointestinales, por eso es que hay que vigilar al paciente. Se ha visto reacciones severas asociadas a urticaria, angioedema, broncoespasmo, arritmias, hipotensión y shock circulatorio, por eso es que hay que vigilar al paciente cuando usamos. Y bueno, la razón por la que la Unión Europea ha quitado de su stock de fármacos es esto, las agranulocitosis, ¿sí? Se ha visto muchos casos en la Unión Europea de anemias aplásicas secundarias al uso de dipirona, ¿sí? En nuestro medio van a ver que es una herramienta súper útil. En nuestros servicios de emergencia no falta dipirona. No digo que no sea un excelente fármaco, pero hay que usarla con cuidado, ¿sí? Entonces,
no sé las características de uso en la parte europea, pero imagino que como suelen usar mucho tratamiento paliativo y no ver las causas de los problemas, han estado usando pues pacientitos que iban con dolor, con fiebre, con molestia, dipirona, 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 y han empezado a tener más complicaciones. Porque usado de forma correcta, solamente cuando se necesita, estoy insistiendo en que son fármacos muy potentes, pero que se deben usar en servicios de emergencia, cuando los casos son graves, cuando han fracasado las otras alternativas terapéuticas y no de forma sistemática o por periodos largos de tiempo. Considero que usado así es bastante seguro, pero hay que tener en cuenta que tiene efectos adversos importantes y como el efecto es tan potente, el paciente también tiene la tendencia a sobredosificarse. Y como aquí pues toma lo que le da la gana al paciente porque se puede comprar en la farmacia sin receta, hay que tener cuidado, ¿sí? Y reservarlo nosotros solamente para cuadros completos. Bien. Ahora vamos a empezar con los FARME, y cuando hablamos de FARME, algo sumamente importante es que todos los FARME, lo primero que vamos a decir es que son inmunomoduladores. Hemos dicho que se han dedicado, o bueno, se han diseñado pensando en la enfermedad reumática, pero actualmente se usan en todas las enfermedades autoinmunes que podamos conocer. Entonces van a ver, el abatacept, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Sabemos que en condiciones normales el linfocito T tiene que recibir de la célula presentadora de antígeno el antígeno. Vale decir, la célula presentadora, que suele ser el macrófago, trae y le dice, linfocito, mira, esto es lo que tienes que destruir. Entonces, la célula presentadora de antígeno tiene sus dos subunidades, la CD80 y la CD86. Ahí fija el antígeno y va y se lo presenta al linfocito T, que reconoce a nivel de su subunidad CD28. Eso produce la activación del linfocito T y el linfocito T empieza a destruir. ¿Cuál es el problema aquí? El sistema inmune se ha confundido y lo que le va a presentar al linfocito T es el propio tejido del paciente. Le muestra su cartílago, su hueso, su tejido, ¿no? Se ha equivocado el macrófago. Entonces el linfocito T reconoce algo que es propio y empieza a destruir lo que es propio y eso produce la enfermedad. Lo que hacemos con el abatacept es bloquear la presentación del antígeno. Así, si el linfocito T no reconoce esto, no va a destruir el tejido, ¿sí? Entonces logramos disminuir la respuesta inmune del paciente. Lo que vamos a hacer es darle una dosis inicial de 500 miligramos. A las 2 semanas le subimos a 750 miligramos. A las 4 semanas subimos a 1 gramo y después, fíjense, le vamos a dar 1 gramito cada mes, ¿sí? Una sola vez por mes. Y eso va a mantener el efecto inmunomodulador en el paciente. Se ha probado con muy buenos resultados en artritis reumatoides, ya sean moderadas o severas, que no respondían a otros fármacos. ¿Qué riesgos tenemos? Como con todos los fármacos, disminución del sistema inmune que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias oportunistas. Infecciones graves cuando se combinan con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que también vamos a ver más adelante. Se ha visto hipersensibilidad a anafilaxia, pero es rara, y se cree que podría relacionarse a la aparición de linfomas, pero no está muy claramente establecida la relación causal, por eso está con interrogante. Tenemos la satioprina, que también se usa como fármaco. Esta actúa como una 6-tioguanina. Lo que hace es suprimir la síntesis de ácido inosínico, la función de los linfocitos B y C, la producción de inmunoglobulinas y la secreción de interleuquinas 2. ¿Sí? Vale decir, otra vez fíjense, su mecanismo es diferente, pero está disminuyendo la capacidad de respuesta inmune del paciente. Entonces, es útil en artritis reumatoides, artritis psoriásicas, artritis reactivas, polimiositis, lupus, enfermedad de pecho. Se usa de 1 a 3 miligramitos por kilogramo día. Esta sí se tiene que administrar todos los días y se ha visto como efectos adversos importantes la supresión de la médula ósea, que hay que vigilar, trastornos gastrointestinales, más riesgo de infecciones, igual que con cualquier otro fármaco. En este sí se ha hecho una relación causal con la aparición de linfomas, entonces hay que vigilar al pacientito. En casos rarísimos se ha visto fiebre, exantema, hepatotoxicidad. Bien, dentro de los fármacos también tenemos que mencionar a la cloroquina y a la hidroxicloroquina,
que como algún momento dijimos, estos fármacos son fármacos antipalúdicos, se han usado clásicamente para el tratamiento de la malaria, pero desde hace bastantes años también se usan como inmunomoduladores, porque se ha visto que pueden inhibir la respuesta de los linfocitos T frente a los mitógenos, disminuir la quimiotaxis de leucocitos hacia el sitio de la lesión, que en este caso es el propio tejido del paciente, estabiliza los lisosomas, disminuyendo la destrucción del tejido, hace que se atrapen los radicales libres para que no produzcan lesión celular e inhibe la síntesis de material genético, ¿vale? Es decir, genera una inmunodepresión bastante significativa, disminuyendo la destrucción de los tejidos endógenos del paciente. Fíjense las dosis, la cloroquina se usa 200 miligramos día, sin embargo la hidroxicloroquina se usa más porque es más estable, menos tóxica, y se recomienda 6.5 miligramos por kilo, o las dosis estándares en lupus son de 200 a 400 miligramos día cada 12 o cada 24, y en artritis reumatoide de 400 a 600 miligramos por día, dependiendo de la tolerancia del paciente. Algo muy importante es que no se olviden que hidroxicloroquina se ha usado también en pacientes con COVID, porque teníamos la esperanza de que, de la misma forma que los otros fármacos de los estudios in vitro, disminuya la replicación viral. Pues con ese objetivo se ha usado el COVID, ¿sí? Que si ha servido o no, no lo sabemos todavía, la evidencia recién va a salir, pero pues los reumatólogos que manejan hidroxicloroquina en enfermedades autoinmunes desde mucho antes, decían, miren, nosotros manejamos con estas dosis en pacientes con enfermedades autoinmunes y los pacientes responden bastante bien, la toxicidad es muy bajita, ¿no? Porque además usamos dosis bajitas con pulsos o intervalos largos y van bastante bien. Entonces, pues si bien pueden aparecer estos efectos adversos como la toxicidad ocular, es conocida la retinopatía por hidroxicloroquina, las dispepsias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, exantemas, pesadillas y demás, suele ser sumamente seguro utilizando dosis bajo vigilancia, ¿sí? Pero pues hay que monitorizar al paciente, y como cualquier paciente con enfermedad crónica, cada cierto tiempo debemos vigilar los laboratorios para ver que el riñón y el hígado principalmente estén funcionando adecuadamente. Tenemos también la ciclosporina, que vamos a usar de 3 a 15 miligramos por kilogramo día. La absorción oral es irregular y se degrada por la CYP3A4. Fíjense qué hace la ciclosporina. Regula las interleuquinas 1, que inhibe su actividad, inhibe también la función de linfocitos T y linfocitos B, disminuye la capacidad de respuesta del linfocito T, inhibe la producción de interleuquinas 2 y disminuye la interacción entre macrófagos y linfocitos T, es decir, interfiere también en la presentación del antígeno. Eso ha hecho que sea muy útil en todas las enfermedades autoinmunes, desde enfermedad Wegener hasta artritis reumatoide y todas las demás. Sí hay que tener cuidado con la nefrotoxicidad, es decir, hay que vigilar la función renal. Interacciona con diltiazem, con diuréticos y ahorradores de potasio, que son fármacos usados habitualmente en pacientes con enfermedades cardíacas. Y hay que tener cuidado con la presión arterial, las alteraciones de electrolitos como la hiperpotasemia. Ya hemos mencionado la hepatotoxicidad, que entonces hay que vigilar función hepática, función renal, la hiperplasia gingival y el hirsutismo. Estas dos últimas podríamos decir que son las menos peligrosas de todo lo que hemos mencionado. Y por supuesto no podemos olvidarnos del metotrexato. ¿Por qué? Van a ver que la gran mayoría de los fármacos son caros, porque son fármacos moleculares. Entonces, de todos estos, uno de los más accesibles es el metotrexato. Es bastante económico, es más accesible, todos nuestros seguros de salud tienen metotrexato. El metotrexato inhibe las citoquinas proinflamatorias, la proliferación y la estimulación de la apoptosis en las células inmunes, y también a esta enzima, la sintetasa de timidilato y transformilasa de ribonucleótido aminoimidazol carboxibenzamino. ¿Qué es lo que va a hacer el metotrexato al actuar en estas vías? Va a disminuir la capacidad de respuesta inmune del paciente. Algo importante con el metotrexato es que también se usa un solo pulso por semana. En general se recomienda desde 10 hasta 25 miligramos por semana y el paciente va bastante bien. Si logra tolerar bien metotrexato, es
una de las mejores alternativas que tenemos, ¿no? Pero hay que probar la tolerancia del paciente. Una dosis una vez a la semana va excelente y el pacientito en general controla bien, ¿sí? Obviamente hay pacientes que no toleran bien, entonces no se puede usar. Pero si tolera, en general con esto va mejor que con cualquier otro fármaco y la accesibilidad al tratamiento es mucho más alta, ¿sí? ¿Qué puede producir? Náuseas, úlceras, sí es bastante gastrotóxico, entonces es muy importante proteger la mucosa gástrica cuando el pacientito usa. Hay que vigilar la función hepática porque si es conocido por su hepatotoxicidad, evidentemente con una sola dosis a la semana el riesgo de complicaciones es bajito, ¿sí? Y se han hecho estudios donde se ha comparado metotrexato todos los días versus metotrexato una vez a la semana y cuando vemos el efecto terapéutico no hay diferencia, es igual una vez al día y una vez a la semana. Pero cuando se compara efectos adversos con una vez al día son altísimos y con una vez a la semana casi no aparece, ¿sí? Entonces realmente con una sola dosis semana va muy bien el paciente. También se ha visto que puede complicarse el hígado, por eso es que hay que vigilar el hígado antes de la administración del fármaco para tener un parámetro para la vigilancia. Se han visto reacciones pulmonares, sí es altamente teratogénico, está contraindicadísimo usar durante la gestación y prohibido que el paciente se embarace cuando está usando metotrexato, ¿sí? Es muy teratogénico. Tanto que se usa como quimioterapia, por ejemplo, en pacientes con mola hidatiforme. La mola hidatiforme es un tipo de cáncer que se produce con las células de la mórula, es decir, cuando el embriocito se estaba dividiendo para formar la mórula y empezar a crecer, se muere el embriocito, pero las células persisten. Y esas celulitas se comportan como cáncer porque son células que no van a cumplir ninguna función y crecen, entonces empieza a producir una masa dentro del útero de la mamá. No es viable porque no hay un bebé ahí, es solo una bola de células, por decirlo así, y además empieza a mandar metástasis a otros lugares. Entonces hay que tratar y además hay que hacer quimio porque hay que erradicar esas células malignas y se usa metotrexato con otros fármacos más, ¿sí? Pero ahí las dosis son súper altas. La sulfasalazina también es una alternativa, vamos a usar de 2 a 3 gramos por día. Fíjense, tenemos sulfapirulina y ácido 5-aminosalicílico, que son sus metabolitos. Lo que van a hacer es disminuir el factor reumatoide y las inmunoglobulinas, suprimir la respuesta de las células T, inhibe la liberación de citoquinas inflamatorias e inhibe la proliferación de linfocitos B. Entonces, estos vamos a ver que se ha usado muy bien en pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosantes, pero también es útil en cualquier otra enfermedad autoinmune. Como efectos adversos se ha descrito náuseas, vómitos, cefaleas, exantemas, anemias hemolíticas, metahemoglobinemias, neutropenias, púrpuras trombocitopénicas, toxicidad pulmonar e infectividad en los válvulas. Entonces, es joven, hay que tener cuidado. También tenemos los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, que vamos a ver que actúa como un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulinas 1 quiméricas, que se une contra el factor de necrosis tumoral igual que el adalimumab. Es decir, estos fármacos han sido diseñados como inmunoglobulinas sintéticas, que lo que hacen es ir y bloquear el receptor del factor de necrosis tumoral alfa y así este no puede actuar, y sabemos que el factor de necrosis tumoral alfa es un inmunomodulador, o sea, participa en la respuesta inmune del paciente. Entonces, al bloquearlo conseguimos bajar la respuesta inmune y disminuir la lesión producida por el sistema inmune del paciente. Se recomienda de 3 a 10 miligramos por kilogramo y fíjense, se da una dosis cada 8 semanas. Vale decir, es una dosis cada 2 meses, ¿sí? Y va bastante bien. Puede aumentar el riesgo de infecciones bacterianas. Sí se ha visto la aparición de inmunoglobulinas antiquiméricas, es decir, que el propio sistema inmune del paciente puede producir anticuerpos contra el fármaco. Si eso pasa, el fármaco va a fracasar, no va a ser, ¿sí? La desventaja es que, como son terapias últimas, son bastante costosas. Entonces, por el costo de accesibilidad, a veces, si bien el paciente debería recibir cada 2 meses, por ejemplo, se pone un hito cada 6 meses o un hito por año. Entonces, la efectividad de la terapia va bajando bastante con esos intervalos, ¿sí? También se ha descrito activación de tuberculosis antiguas, desmielinización, leucopenias, hepatitis, vasculitis,
ANAS y DNA también. Etanercept, fíjense, se une al factor de necrosis tumoral alfa y también inhibe las linfotoxinas alfa. Las características son básicamente las mismas que el anterior fármaco, con la diferencia de que se recomienda 25 miligramos 2 veces por semana. Y por su acción sobre las linfotoxinas alfa, aparentemente tiene mejores resultados si tenemos pacientes con esclerodermia, granulomatosis de Wegener, artritis de células gigantes, sarcoidosis, porque en estos cuadros, con los otros tratamientos, la respuesta suele ser bastante difícil de conseguir. Y bueno, no podemos dejar de mencionar al tocilizumab, aunque no está en el capsule, es muy importante que lo conozcamos porque hemos usado en los pacientes con COVID y pertenece a este grupo. Tocilizumab es antagonista de interleuquina 6. ¿Qué determina eso? Que vamos a bloquear sus receptores y eso va a disminuir la respuesta inmune del paciente. ¿Por qué se ha usado en pacientes con COVID? Porque tenían tormenta de citoquinas y la respuesta del sistema inmune exacerbada, descontrolada, era lo que lo estaba matando, ¿sí? Entonces ahí hemos utilizado. Pero fíjense, no es un fármaco nuevito, sino que se ha diseñado pensando en artritis reumatoide, artritis crónicas juveniles que no respondían a otras terapias, y en general se recomienda cada 4 semanas, es decir, una sola vez por mes, de 4 a 8 miligramos por kilo. Calculando esta dosis para un paciente estándar, en general se necesita un frasco cada 4 semanas. En el paciente con COVID, en general se les ha pasado un frasco. En casos muy severos se les ha llegado a pasar 2, pero el problema es el costo de este fármaco, ¿no? Yo siempre les digo, normalmente no sabemos costos, pero con esto sí, porque no había, la gente desesperada buscaba, estábamos en grupos de apoyo a los pacientes y demás, y ahí nos hemos enterado de los costos. Cuando inició la pandemia, un frasquito de tocilizumab costaba más o menos 7.450 bolivianos, o sea, como $1,000 un frasco, ¿sí? Metida ya la pandemia, ante la escasez y que no había en las farmacias, no llegaba y demás, ha llegado a costar 17.000 hasta 27.000, ha costado un frasco, ¿sí? Y la gente desesperada, tratando de darle mayor esperanza de vida a su familiar, vendía sus cositas, se endeudaba, conseguía, hacían lo que podían. Y ha habido gente tan inescrupulosa que ha enfrascado agua destilada y ha vendido como tocilizumab. A unos cuantos los han pillado, pero seguro que no a todos. Otros les han hecho depositar en cuentas fantasmas y han desaparecido. Entonces ha sido terrible la pandemia para nosotros, ¿no? Y fíjense, este fármaco, cuando empezó la pandemia, todavía estaba con su patente vigente, por eso es que era tan costoso. Y eso que costaba mucho más, ¿no? En pandemia, el productor ha renunciado a su patente antes de que se cumpla su tiempo, porque ha dicho, no tengo la capacidad de yo abastecer a todo el mundo. Entonces voy a anular la patente que laboratorios quieren producir, haremos convenios. Y ha permitido que otros empiecen a producir porque no abastecía para el mundo entero, ¿no? Y obviamente tampoco te garantiza que el paciente va a ir bien. Aumenta la probabilidad de que salga de terapia, de que se estabilice, pero no te garantiza que va a venir, ¿no? Entonces realmente ha sido terrible. La última vez que he preguntado en farmacia, aquí en la de la esquina nomás, pues estaba más o menos 4.250 el frasco. O sea, sigue siendo costoso, pero es más o menos la mitad de lo que estaba, ¿no? Entonces fíjense, como les decía, los farmes se caracterizan por ser caros. Entonces no cualquier paciente tiene pues una vez al mes 4.000 pesos para gastarse en un fármaco. Si gana el sueldo básico no alcanza para uno, ¿se dan cuenta? Y tiene que comer, tiene que pagar sus servicios. Entonces no es muy accesible para el paciente. Y dependiendo del fármaco que estemos hablando, los costos son así de elevados en algunos casos, ¿sí? Bien. Y no podemos dejar de hablar de gota, como decíamos, en esto ya tenemos base porque es una enfermedad que ya conocemos. Sabemos que el problema es la acumulación de cristales de urato porque hay hiperuricemia en el paciente. Entonces, en gota, que van a ver este tipo de lesiones, lo que le va a molestar al paciente es dolor, inflamación, fiebre, impotencia funcional, y por eso es que podemos usar AINES, porque el AINE nos va a ayudar a controlar los síntomas.
Pero no podemos perder de vista que el problema es el exceso de ácido úrico y si no controlamos eso, pues no va a mejorar al paciente porque el AINES solo controla el síntoma. Entonces podemos usar AINES, pero también podemos usar colchicina. La colchicina es antiinflamatorio, pero no es AINE. ¿Qué hace? Inhibe la migración de linfocitos y fagocitos, inhibe la formación de leucotrienos B4 y se une a la tubulina evitando su polimerización a nivel de los microtúbulos, ¿sí? Con esto es un excelente antiinflamatorio, entonces puedo usar colchicina o puedo usar AINES, ambas son adecuadas. En algunos casos van a ver incluso que le dan un pulso con AINE y pues luego para mantenimiento la colchicina, ¿sí? Se usa de 0,5 a 1 miligramo, se puede llegar hasta 3 miligramos en las crisis. Se usa por vía oral, la eliminación es por el tracto gastrointestinal y por la orina. Hay países en los que ya no se usa colchicina, está contraindicado el uso de colchicina por la toxicidad, porque han habido pacientes que han muerto por intoxicación por colchicina, pero no en todos los países, y en nuestro país pues se sigue utilizando. Para mostrarles que realmente se utiliza bastante, en pacientes con COVID con inflamación importante a nivel respiratorio se ha usado colchicina también, ¿no? Entonces es buen fármaco, pero hay que vigilarlo de forma estrecha, ¿sí? ¿Qué puede producir como efectos adversos? Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, es muy gastrotóxica, ¿sí? Necrosis hepática, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada y convulsión. En casos rarísimos se ha visto pérdida de pelo, depresión de la médula ósea, neuritis periféricas, miopatías y muerte. La intoxicación por colchicina va a presentarse con faringodinia urente, es decir, el paciente va a sentir dolor quemante a nivel de la faringe, diarrea sanguinolenta, que ya es un signo de mal pronóstico porque nos está diciendo que se ha necrosado el intestino, va a entrar en estado de shock, va a presentar hematuria, que también es un dato malo porque nos dice el riñón está colapsando, oliguria, depresión ascendente del sistema nervioso central que acaba siendo letal. Entonces, si el paciente se muere por uno de estos, por supuesto que el país va a decir no, es muy peligroso una cosa. En nuestro medio no hemos tenido reportes de fallecimientos, se usa todavía con bastante frecuencia, pero hay que vigilar el paciente, ¿sí? Y bueno, no podemos olvidar los fármacos úricos, donde vamos a ver al probenecid y la sulfimidazona. ¿Qué hacen estos? Facilitan la eliminación de ácido úrico por la orina. Estos actuarían en la causa de la gota, es decir, en el ácido úrico, ¿sí? Haciendo que disminuya. Afectan sitios de transporte en el glomérulo y el segmento intermedio del túbulo proximal, disminuyen la absorción de ácido úrico para que se elimine más por la orina. Son muy útiles, el probenecid, como decíamos, es el más usado, de 0,5 gramos hasta 1 gramo. Y obviamente hay que tener cuidado con qué AINE asociamos. Recuerden que varios AINES hemos dicho, este no se debe asociar con probenecid porque aumenta la toxicidad. Y ahí pues podemos mencionar la oxaprocina, la indometacina, entre algunos de ellos. Puede producir irritación gastrointestinal, exantema, síndrome nefrótico y en casos rarísimos anemia plásica. Normalmente el probenecid o los úricos se usan cuando por alguna razón no podemos usar allopurinol. Si se puede usar allopurinol, es el fármaco de primera elección antes que los úricos, ¿sí? Y se usa también con el mismo criterio, el probenecid para ayudar a controlar el ácido úrico, asociado a colchicina o AINES para bajar los niveles de ácido úrico. Y bueno, la colchicina y los AINES para controlar el dolor, inflamación y fiebre. El allopurinol sería un fármaco metabólico porque va a actuar en la síntesis y producción del ácido úrico. Lo que hace es inhibir a la xantina oxidasa y sabemos que al inhibir a la xantina oxidasa vamos a disminuir la producción de ácido úrico, ¿no es cierto? Entonces se usan 100 miligramos por día por vía oral, en las crisis se puede dar hasta 300 y después ir bajando para mantenimiento a 100. Puede producir irritación gastrointestinal, neuritis periféricas, vasculitis, depresión en la médula ósea, en casos raros, anemia plástica, toxicidad hepática y nefritis intersticial. El criterio es usar allopurinol con colchicina o allopurinol con AINES hasta conseguir niveles de 6 miligramos en 100 ml en el paciente. El febuxostat se usa de la misma forma, ¿sí? El objetivo es el mismo, la diferencia es que su estructura química no es purínica, pero es inhibidor
selectivo no urínico de las antinoxidasa. Entonces también evita la síntesis de ácido úrico. Se usa de 80 a 120 miligramos día. Puede producir algunas alteraciones hepáticas, diarrea, cefalea, náuseas. En general es menos tóxico que el alopurinol. La desventaja es que no suele haber mucho en nuestro medio, por eso es que se usa más el alopurinol. La indicación es la misma: usar febuxostat con colchicina o febuxostat con AINES hasta alcanzar niveles de 6 miligramos en 100 ml combinado para el manejo adecuado del paciente. Obviamente, ¿qué es importante con estos fármacos? El tratamiento de gota es integral. ¿Qué quiere decir? No me sirve de nada darle fármacos al paciente si el paciente no deja de consumir bebidas alcohólicas, no deja el hábito tabáquico, no mejora sus hábitos alimenticios, porque no se olviden que esas son los principales causales. Entonces tiene que bajar de peso, no comer mucha carne roja, dejar el consumo de alcohol y todos los factores de riesgo, ver qué fármacos está consumiendo el paciente, porque si usa fármacos como AINES, el ácido acetil salicílico, por ejemplo, está contraindicado en gota. Y fíjense, le doy AINES para controlar dolor, inflamación, fiebre, pero dentro de los AINES, ácido acetil salicílico contraindicadísimo. ¿Por qué? Porque ese ácido compite con el ácido úrico y el ácido úrico se acumula, ¿sí? También hay que tener cuidado con los diuréticos, por ejemplo, que también van a determinar empeoramiento de gota. Bien, entonces, hoy vamos a quedar ahí, mañana nos dedicamos a cardio.